En una final, y digo, estas para Chuy Corona son papitas sabritas. Y me voltean a ver los directivos que estaban en el palco. Yo considero algo muy peculiar que tu debut en televisión no fue narrando, sino que participaste en un concurso de música. Porque pues yo iba con la de tierno, y Carla me agarró tiernito y me dijo, vas para allá. Y luego vienen todos estos momentos, hasta el penal tirado que me toca narrar, ese penal de Miguel Layún. Todo es culpa de Layún. A mí me llegó el momento en donde dije, quiero salir de esta área de confort, que creo que en Televisa nunca estás confortable, ¿no? Porque siempre estás a ver qué más viene. A las vivas, ¿no? Tomé la decisión, pero siempre con el nervio, ¿no? Que dices, a ver cómo me va a ir. Y voy a llegar con José Ramón a que me ponga unas atendidas de aquellas, ¿no? Mis niños adorados y queridos, qué gustazo saludarlos. En esta ocasión, una sesión más, un programa más de Pepe y sus amigos. Y me da mucho gusto recibir a un amigazo muy especial de muchos años y que yo estimo muchísimo, a él, a su familia, y ya platicaremos de toda su trayectoria tan brillante que ha tenido en los medios de comunicación. Se trata de mi querido Pietra, Jorge Pietrasanta. Mi querido George. Mi querido Pepillo. Qué gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Primero por considerarme tu amigo. Porque caray, lo somos desde hace muchos años. Sí. En los últimos ya no nos hemos visto tanto, pero pues es por el mismo andar, ¿verdad? De todos los días de la chamba, pero el cariño siempre permanece y ahí de repente estamos en contacto. Estamos en contacto. Sí. Qué gustazo que estés aquí. Pepe y sus amigos, por supuesto, no podría faltar y platicar acerca pues, de tantas experiencias que hemos tenido juntos, pero sobre todo de la trayectoria dilatada y brillante que ha tenido este señor en los micrófonos como uno de los mejores narradores de fútbol. Y te lo digo sinceramente porque te lo he comentado desde siempre. Pepe, y no es gracias. Darte coba. Ya sabes que a ti tampoco te doy coba y siempre que menciono alguna frase que es tuya, te menciono. Ahí aunque se supone que estemos ahora en unas empresas, digamos, rivales, de competencia. Sí. No somos rivales porque somos muchos amigos, competencia. Yo siempre, como dice mi amigo Pep Segarra, mascullando improperios. Bueno, ¿no? Alfombra roja y caravanas de la autoría de Pietra. Y es que tienes razón, Pietra, porque luego en alguna ocasión me llegaron a decir, oigan, pero ustedes de Televisa y TV Azteca o Canal 13 en su momento, ustedes son enemigos, ¿no? Los enemigos no somos, ¿verdad? No. Competimos nada más, pero de eso a que seamos enemigos. Es el trabajo, ¿no? Te lo tomas personal, imagínate nada más. Ahora ya he llegado a hacer una muy, muy buena amistad con José Ramón. Ya platicaremos de eso. ¿Quién se lo iba a imaginar, verdad? No, pues imagínate, ¿no? Sí. Ya platicaremos de eso, mi querido Pietra. Pero para arrancar, yo considero algo muy peculiar que tu debut en televisión no fue narrando, sino que participaste en un concurso de música. Tú, a ver, platícanos, chiquitín, ¿qué onda? Sí. Es que era, y ese día estaba yo muy chavito, yo tenía, ¿qué? 16 años. 16 años y llegamos ahí, me mandaron, me movieron ahí para que, como me gusta la cantada, eso me consta. Que fuera yo ahí a concursar a un programa que se llamaba XC2. Uy, me acuerdo, que conducía René Casados. Buen amigo René, ya después del paso de los años, pero él lo conducía y tenía varias compañeras conductoras. Una de ellas, por ejemplo, que sigue en los medios y es muy exitosa, es Erika Buenfil, ¿no? Claro. Ese día me tocó concursar y grababan dos programas. Uno era con César Costa, que es donde yo quería participar. Claro, con César Costa, imagínate. Y el otro era Mario Pintor. Aquel de... Tan exitoso y en los festivales de la OTI. Los festivales la rifaba durísimo. Ahí me tocó concursar, pero Carla Estrada en aquel momento era como una productora asociada, asistente de producción del programa. Ajá. Y ella fue la que dijo siempre así derecha y mandona como así. Tú vas para acá y tú vas para acá. Y así tendría que ser, ¿no? Entonces me dijo, no, tú vas allá con Mario Pintor.
he de confesarte que en aquel momento no me sabía ni la canción. No me digas, llegabas en Blancanieves. En Blancanieves, porque pues yo iba con la de tierno, ¿no? De ibas César tiernito Costa. también. Yo iba tiernito y Carla me agarró tiernito y me dijo, vas para allá. Pero fue muy buena experiencia, muy padre ahí lo primero que se tuvo. Y es que como desde muy niño mis abuelos me ponían a cantar en las fiestas y todo. Ah, sí. Cada que había fiesta, todavía hasta el momento, cada que hay una fiesta, pues ahí va el pie. Ahora sí que traías la música por dentro. Un poquito. Padre. No tanto como tú, pero... No, buena onda, mi Pietra. Sí. Qué cosa, oye. Y entonces, ¿y no te impresionó cuando estabas ahí en las cámaras? ¿Qué onda? Sí. Y dices, Chihuahua, y tú, pues muy chavito, muy jovencito. Sí, pues porque además es la primera vez que tienes contacto con eso. No es que te pares en la escalera a cantar. Digo, las fiestas que hacían mis abuelos eran muy grandes porque como mis tíos se dedicaban mucho a la política, pues ya te imaginarás, ¿verdad? La cantidad de gente que había ahí en las fiestas. Pero no es lo mismo a que ya te pares ahí en un programa que igual y tú lo ves en la televisión y luego saber que estás ahí y te impone, ¿no? Y René Casados y las cámaras. Y yo dices, ay, güey, ¿dónde me metí? Yo quiero regresar a mi casa. Oye, entonces talento musical, pues prácticamente desde que naciste, como además cantas muy bien porque me consta. Pero luego, aparte de ello, tú jugabas fútbol americano. Sí. Entonces, a ver esa peculiaridad tuya del fútbol americano, ¿cómo estuvo esa onda? Sí, es que yo me gustaba el fútbol desde chiquito, ¿no? Y desde que tengo uso de razón, le he ido a las Chivas. Ajá. Pero mi hermano el grande, estando muy pequeño, se empezó a jugar fútbol americano por influencia de sus amigos. Sí. El primer año que jugó yo fui y no quise entrar porque dije, no, yo quiero jugar. Y las Chivas, estaba yo tan chiquito que le decía a mi papá, llévame a las Chivas, papá. Y mi papá me decía, pues no te puedo llevar porque en aquel momento alguna escuelita de Guadalajara en México, claro, la Ciudad de México, no había. Entonces me esperé así un año queriendo entrar al fútbol, mi papá nunca me llevó. Y al siguiente dije, pues ya me voy a meter al americano, ¿no? Si se trata no hay de jugar. Oportunidad sí, acá. Y cuando estaba yo viendo a mi hermano en las tribunas, me daban unas ganas de entrar al campo que decía, no, yo tengo que jugar porque pues no puedo estar aquí sentado tan inquieto que soy, ¿no? Y ya a la temporada siguiente entré y de ahí jugué prácticamente toda la infantil, juvenil, intermedia y hasta el cuarto año de Liga Mayor. En el cuarto año de Liga Mayor ya trabajaba yo en Televisa, entonces el quinto ya no lo pude jugar porque pues ya los fines de semana los tenía bien ocupados. Claro, entonces, pero con la Universidad Nacional estuviste. No, jugué la infantil en equipos de estos privados, como empecé en Tigrillos, luego jugamos en Tigrillos toda esta hasta la juvenil. Sí. Ya luego me pasé a la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, con los Mastines, hasta la intermedia y luego con ellos mismos la mayor con las Panteras Negras. Las Panteras de la UAM. Negras. Nos echábamos unos duelos con el TEC de Monterrey porque antes había como las dos ligas o dos categorías, ¿no? Sí. En una estaba Cóndores, Águilas Blancas, Águilas Reales. Los equipos, digamos, tradicionales. Y en la otra estaban, pues, el TEC de Monterrey, los Auténticos Tigres, estaba la UDLAP, estaba nosotros, las Panteras Negras, y eran unos duelazos, pero extraordinarios, maravillosos. Oye, y allá, obviamente, pues, Águilas Blancas y Cóndores eran los que mandaban, ¿no? Eran los que la rifaban, oye, pero allá con la Autónoma Metropolitana, ahora que la mencionas, si no mal recuerdo, ahí estuvo el gran Manuel Neri, ¿no? El coach Neri que todavía lo tenemos con nosotros, afortunadamente dando lata, ya grande, pero sigue siendo como siempre. El coach Neri, bravísimo, bravo, no, hombre, enojón como la fregada, pero me quería mucho. Yo lo llegué a querer mucho a él, también al coach Espejel, al coach Rivera, que fueron mis coaches durante mucho de mi etapa ahí en el equipo de la UAM. Pero Manuel Neri fue el primero que sacó campeones al Pumas Oro. Pumas Oro, que después se convirtió en, pues tú le sabes mejor, Pepillo, los Cóndores. Los Cóndores, de una tradición enorme. El coach Neri, que luego llegó el desalmado García, me acuerdo, con Cóndores. Diego García Mirabete. Exacto, Diego también personajazo. Oye, qué fortuna, digo, que hayas estado bajo las órdenes de
del coach Neri, porque le aprendes mucho. Luego también varios años fui entrenador, fui coach. Ajá. Desde las infantiles, las babies que tú entras al campo con ellos y les dices qué jugada hacer y todo. Ya luego las juveniles fui coach hasta intermedia. Ajá. Durante mi etapa de jugador también, coach. las temporadas que había juvenil y intermedia, entonces era yo coach infantil. Oye, ¿y qué posición jugabas, mi Pietra? Yo hasta categoría juvenil fui corredor, fui half. El corredor rápido se supone, ¿no? Porque está el fullback y el halfback. Y ya después, cuando llega la intermedia, fíjate, yo pues, no soy para nada alto, soy más bien chaparrón, mido 1.71, pero fui receptor en intermedia y en liga mayor. Era yo el flanker, ¿no? El receptor que se acomoda del lado fuerte del campo. Y ese era pues mi trayectoria ahí en la... Oye, qué cosa. En la UAM, en las Panteras Negras. Oye, y en esa trayectoria, ¿tuviste alguna lesión jugando el americano? De joven, bueno, de niño prácticamente infantil, sufría yo mucho de los empeines, fíjate, se me lastimaban mucho, me caían encima en las tacleadas y como que los tenía muy débiles. Ya después aprendí bien a vendarme, ya la gente que nos vendaba y en intermedia y liga mayor, pues ya digamos que le dieron solución a eso y nunca tuve una lesión así muy fuerte, no pasaba de una fractura del dedo o cosas así. Pero ahí seguías. Ahora sí que en el americano hay que jugar con dolor. Esa es clásica. Por eso cuando llego yo a hacer fútbol en Televisa, pues se me hacían unas ahí toquecitos que decían falta. Yo decía, ¿cómo es posible que se pare y que siga jugando? ¿No? Oye, a propósito de lo que menciona mi Pietra, o sea, dejaste la cantada, dejaste los trancazos del americano y entonces te dedicas a la crónica, a la narración. ¿Cómo entras al medio deportivo, mi Pietra? Pues que yo siempre quise... Fíjate que como escucho a muchos compañeros que dicen que ellos llegaron a esto porque son futbolistas frustrados, afortunadamente, y no voy a decir quién lo dice, afortunadamente en mi caso no sucedió así, porque como yo jugué el deporte que más me gustaba al máximo nivel que hay en México, yo lo que siempre pensé desde chiquito era dedicarme a ser narrador y comentarista. No es que me lleves muchos años, Pepe, pero... Yo te veía a ti, veía a Toño. Te llevo bastantes años, güey. Y veía a Burak, y veía antes a Berry, a Keseyán, hace rato, y veía a Von Rossum, ¿no? A Fernando Von Rossum, obviamente, que es muy buen amigo, su hijo. Los veía a todos ustedes y me emocionaba. Yo decía, yo voy a estar algún día ahí. Esa fue la intención cuando yo llegué a Televisa. Vía la escuela de don Raúl del Campo, que era muy famosa, ¿no? Para cronistas deportivos. Él fue el que me mandó. Ya después me escogieron y lo que sea. Y hasta después ya fue que empecé a hacer fútbol un buen rato después. Porque llegué a hacer el americano en radio. Eso sí, mucho, con Lalo Varela. Con Lalo. Oye, y entonces tus inicios ahí en Cablevisión, me acuerdo. Sí, Cable Deporte. En Cable Deporte, por supuesto, sí. De la narración, inclusive de juegos que ya eran del pasado, pero que no tenían narración de varios deportes, ¿te acuerdas? Sí, ponían, o sea, como que sacaban el cassette, ¿verdad? Y ponían eso sin narración y teníamos nosotros que ponerle la voz. Ahí esos fueron, digamos que parte de los inicios en la televisión, aunque yo entré primero vía Televisa, ya después solicitaron gente para ir a Cable Deporte y hacía yo algunas cosas en Televisa. Por ejemplo, hacía yo el box para Galavisión en Televisa, me lo echaba yo solito. 3-4 horas todos los sábados, ¿eh? Sí. Y nos íbamos que al Poliforum Samná de Mérida y que a la Arena Coliseo y que alguna peleita internacional y todas esas nos las echábamos, me las echaba. Y pero realmente en Cable Deporte era sobre todo eso y echarnos las jornadas largas, porque tú ibas luego, Pepillo, esas de los Grand Slam de tenis, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? 4 o 5 horas diarias de narración de tenis. Sí. Porque Televisa pues pasaba los partidos buenos, claro. ¿no? Y nosotros toda la jornada y eran sabrosas esas de Cable Deporte. Pues nos tocó de esos partidos de Bjorn Borg y de Connors y de todos esos y demás. Pero luego, digamos, ahora que platicabas el box, la gente obviamente te identifica en el fútbol. ¿Cómo comenzaste como cronista de fútbol, soccer? De fútbol, yo hacía box,
porque pues me tocaron por ahí el arranque de los pay-per-view de Julio César Chávez. Yo me eché los primeros haciendo las presentaciones de las peleas. Hacía el box todos los fines de semana para Galavisión, o iba a la Arena Coliseo a narrar. Y hacía el americano en radio, pero no hacía fútbol. Y luego me empezaron a llevar a aquellos partidos del futbolito del rápido, del futbolito Bimbo, ¿te acuerdas? Sí, claro, Sí. muy famoso y de tantos años. Y ahí fue cuando Jorge Berry me escuchó, que era el jefe en ese momento. Sí. Y me mandó llamar y me dijo, ¿no quieres hacer fútbol? Digo, pues sí quiero, es que te he escuchado con el estilo que él tenía. Sí, ¿no? claro, sí. Te he escuchado ahí en el fútbol rápido y pues, sí le entiendo. Pues claro que me le entiendo, pues me encanta el fútbol, ¿no? Pero yo no le veo oportunidad con tanta gente que hay. Y él me dijo, pero ya no va a haber tantos, vamos a cambiar. Y ahí fue cuando empecé. Empecé haciendo cancha. Sí. Varias finales en cancha me tocaron. Sí. Con el Anselmín. Con el Anselmín. Él era el amo y el señor Kiko de la cancha en aquel momento. Y con Anselmo, luego me tocaban algunas transmisiones hasta de finales en el estudio con don Teodoro Cano. Sí. Y hasta 1993 empecé a narrar. Empecé con el fútbol italiano, luego el español, y ahí se fue dando poco a poco. Ya se fue. Sí, Ajá. porque en el americano una vez me mandan llamar el gran Alberto Sosa, Sí. que era uno de los ejecutivos. Queridísimo. Sí, Alberto, y me dice, sí. oye, el americano. Digo, sí, pues me encanta. Sí, pero ¿sabes qué? Eres tan técnico que no se te entiende. Tan técnico, Que caray. no se te entiende. Tienes que hacerlo más para la radio, más así, más para los medios. Más digerible. Digerible. Sí. Y pues tenía toda la razón, Ajá. toda la razón la gente. Y en radio menos te iba a entender. Sí. Y entonces, y con los monstruos que estaban transmitiendo ahí el americano cada fin de semana, pues cuándo me iba a tocar, ¿no? Según yo, y era más difícil llegar en el americano que en el fútbol. Berry tenía razón, ¿no? Berry tenía razón. Oye, y bueno, lo haces de maravilla narrando el fútbol. ¿Tuviste un modelo a seguir como pensando, a mí me gustaría ser como fulano de tal narrando el fútbol? El Que te fútbol, inspirara, pues. me gustaba mucho de niño, obviamente, a don Ángel Fernández, a quien pues tuve después la oportunidad de conocer y trabajar con él. Imagínate nada más qué maravilla, ¿no? Yo no pude Sí. trabajar con él, caray. Híjole, no tuve te la tocó. suerte de trabajar con él. De lo último que tuvo el Mundial de Francia 98, me tocó trabajar con ese señor que era un señorón, amante no solamente de los deportes, sino conocedor del arte, de la cultura. Hombre, o sea, era no. un tipo de primerísimo. Maravilloso, Sí. don Ángel, que Sí. ahora sí, para mí sí fue mi inspiración. Tuve la oportunidad de conocerlo, pero Pero no nunca trabajar con él. Me hubiera gustado enormemente. Y ahora que dices del Mundial del 98, que hacían partidos, me acuerdo en una ocasión del árbitro que se equivocó en una decisión en un juego de México que decía, ese árbitro es un bandolero. Recuerdo que sacaba sus boletos del tren, porque en aquel mundial nos trasladábamos en tren Oye, todo el tiempo. ¿de veras? Sacaba sus boletos y me decía, mi querido Pietrachanta, ¿a dónde voy mañana? Y me enseñaba sus boletos, ¿no? A ver, don Ángel, no, pues mañana va usted a París. No, a París fui ayer. Decía, no, don Ángel, mañana le toca ir a París. Ayer estuvo en Lens o no sé dónde, Sí, ¿no? sí, de todas las sedes que recorrieron. Todas oye. las sedes que Conociste Francia de pe a pa. de arriba abajo y en tren. Y en tren. Esa fue la última. Y es uno de mis, pues digamos, de los que me gustaba escuchar. A mí también me gustaba mucho, por ejemplo, el estilo de Juan Dosal. Era más sobrio, en general, ¿no? sí. Pero el estilo de mi general maravilloso. Y ya más para acá, pues mi perro, ¿no? El perro Bermúdez ha sido, digamos que la pauta a seguir de muchísimos. Ya del americano ni te digo, ustedes tres pues, eran ahí encabezados ya en la recta final por Toño, ya después de que no estaba ni Berry ni Cerrato y que ustedes se pillaron ahí todo para quedarse los tres. Ya nos quedamos. Sí, ¿Con los qué? tres amigos. Los tres amigos que ya mantenemos esa unión. No obstante que trabajamos ahora en lugares diferentes. Oye, y en este largo recorrido que has tenido
narrando, bueno, quién sabe cuántos partidos de todas las ligas y los campeonatos mundiales, pero debe haber algunos momentos o algún momento que digas, híjole, ese lo recuerdo con una particular atención y gusto. Sí, narrando. Y a ti que te ha tocado narrar la selección mexicana y que has narrado mil cosas, ¿no? Sí, gracias a Dios y alguno de estos momentos contigo. Las últimas medallas de oro olímpicas de México, después de las de Los Ángeles, me han tocado a mí. Soraya, que me tocó contigo, Soraya Jiménez, las dos del taekwondo con mi querido Javier Sagún, en paz descanse, y la del fútbol. O sea, esas 4 últimas de oro, he estado ahí en esos momentos para transmitirlas. Y dentro de estos momentos, yo pienso que el primero olímpico es ese que tú y yo vivimos, ¿no? Con María del Rosario, narrar la medalla de oro en aquel instante, con todo lo que no digo lo de Soraya Jiménez, narrar la medalla de oro en ese momento, en el 2000, con todo lo que se vivía y que no había mucha esperanza de medalla, todo este asunto, y que además hacíamos la perspectiva de que podía ganarla, pero ganó la de oro, ¿no? Sí. Entonces, caramba, con ese instante es muy, muy especial de Soraya. El otro momento olímpico, pues la final del fútbol. La final del fútbol. La de Londres, ¿no? La de Londres 2012, que se gana la medalla de oro contra un Brasil de a de veras. Un Brasil de a de veras, sí. Aquel instante. Y dentro del fútbol ya en general, porque creo que va a ser durante muchos años una de las finales más recordadas, la del 26 de mayo del 2013, América Cruz Azul. Exacto. Aquella porque, pues cómo se dan todas las circunstancias de partido, que estuvo Cruz Azul tan cerca de ser campeón, y luego vienen todos estos momentos, hasta el penal tirado que me toca narrar, ese penal de Miguel Layún, todo es culpa de Layún, y la va a meter Layún. Sí. Entonces, esos son los momentos así como que más inolvidables, ¿no? De esta hermosa profesión, mi querido Pepe. Oye, yo me acuerdo de ese partido que me tocó verlo, que fue un domingo en la noche lloviendo. Llovía. No, que contra Cruz Azul, el gol de Moy Muñoz, ¿no? Hijo que viene el regreso. Sí. A ver, recuérdanos aquello del gol aquel y luego los penaltis y demás. Sí, ¿no? ese momento es del perro. Ese partido, esa final, no hubo analista. Hubo 3 narradores, Paco Villa, en paz descanse, mi perro y yo. Y luego en la cancha estuvo César Martínez y estuvo Javier Rojas. Nosotros nos echamos esa final de un momento inolvidable, porque cuando íbamos llegando no nos dejaron meter ese día el coche al estadio, lo tuvimos que dejar donde era el Centro Rayo, enfrente. Y de ahí el perro y yo caminar entre la gente, iba a la Monumental y nosotros en medio. Yo decía, no quiero hacerme algo, porque pues yo como sea me camuflajeo bonito, pero la pelona del perro le iba a ver todo mundo, ¿no? Grandote y todo, entonces, pero bien, nos fue bien, caminamos hasta ahí. Luego empezó a llover, empezaron todos esos momentos intensos del fútbol. Paco Villa, que era un aficionadazo de Cruz Azul y que le tocó narrar después un título, en aquel momento estaba primero feliz y luego desconsolado. Claro. Cuando yo me toca ya para los tiempos extra, tenía yo un dolor de cabeza que no me había dado nunca en la vida, extremadamente fuerte, porque fue en un momento en donde toma la pelota Chuy Corona y yo digo, en una final, y digo, estas para Chuy Corona son papitas sabritas. Y me voltean a ver los directivos que estaban en el palco. Y además el América iba perdiendo. Yo dije, ¿de quién me llamaba? Me van a decir, oye, güey, ¿y a ti quién chingados? ¿Quién te dio lana o qué? Por mencionar sabritas en una final. Quieta, carajo. Se me fue. O sea, iba a decir, estas son papitas para Corona. Sí. Estas son papitas sabritas. No, ahora entonces sí me vino una tensión que me empezó a doler horrible la cabeza. Pedía yo un vaso de agua. ¿Quién me iba a pelar para el vaso de agua? Estos estaban ahí, unos yéndole a Cruz Azul, otros directivos felices porque ya el América le había dado vuelta. Todo ese asunto, pero pues yo, todo ese lapso me la pasé con el dolor de cabeza horrible. Así narré el gol de Layún. Todavía llegué a mi casa y todo atarantado del dolor de cabeza.
pero No, son instantes. Oye, pero ¿cómo echaste los kilos cuando mete el gol Layún? Sí. Yo creo que es de lo más icónico en tu carrera cuando dijiste que se coronaba el América. Sí, ¿no? sí. Mucha gente cada año en las redes sociales me lo recuerda exactamente como lo narré. Sí. Sí. Yo me acuerdo todavía, fue muy emocionante. Pero bueno, tú como una chiva de corazón, ¿qué sentías de estar así con el América? Híjole, chiva por dentro y diciendo del América. Y no fue el único título que me tocó narrar del América, excuso decirte. Llevo varios. Ya en esta etapa no, porque ya estoy en ESPN, en esta etapa maravillosa del América, pero no, sí. Y sobre todo ahora, ¿no? Que ves al rival acérrimo ganar tantos títulos de manera seguida y pinches Chivas no le ganamos, pero ni al primero. No. Oye, y a propósito de Chivas, ¿por qué nació tu afición a las Chivas? ¿Por qué chiva de corazón, Pipietra? No, yo por eso lo digo que desde antes de nacer no tengo registrado así un referente. Yo me imagino que me llamaron la atención los colores y que me dijeran, mi papá en este caso, viendo la tele, que era el equipo de puros mexicanos. Yo creo que fue eso. Porque de ahí en adelante yo siempre fui al Guadalajara hasta la actualidad. Mi papá le iba al Necaxa, mi hermano mayor le va a Cruz Azul. Ya los demás, por influencia mía, pues son Chivas, ¿no? ya son Chivas. Siguiendo tu ejemplo, ¿verdad? Pero ese momento así de que yo diga, a partir de ahí yo le voy al Guadalajara, no. Lo que sí recuerdo que mi papá se reía y se burlaba de mí porque pasábamos ahí por la casa cuando yo le decía que me llevara a las Chivas, por un kinder que se llamaba Kinder América. Y me decía, ahí te voy a meter. Y yo chiquito lloraba. No, papá, por favor. Please. Ahí no. No. Piedad. Piedad. Ten piedad de mí. Oye, entonces, así fue tu afición por las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí, hasta la actualidad, como era en el americano, los acereros, los Steelers. Yo creo que me pegaba más que perdieran los acereros a que perdiera Chivas. Pero de todas maneras, sí. Yo esos lunes por la noche, en época de capa caída de los acereros, sí me iba a llorar de las madrinas que nos ponían. Pero también han dado mucha satisfacción. Muchas satisfacciones. No tantas con Mike Tomlin, pero bueno. Bueno, ya ni te digo de mis Jets que no se coronan desde la campaña del 68. Sí. Me he ganado tantas burlas y bueno, ¿para qué te cuento, caray? De veras. Porque sí, tú, acerero de corazón. De corazón. Sí. Oye, y rápidamente, regresando a aquellas coberturas independientemente del fútbol, soccer, ahora que mencionabas lo de los Juegos Olímpicos, que tuvimos la oportunidad de estar juntos en Sydney, narrar lo de Soraya, que pues fue la primera mujer en la historia del deporte mexicano que ganó una medalla de oro y que además fue que la halterofilia, el levantamiento de pesas se implementaba por primera vez. A partir de ahí. En unos Juegos Olímpicos, pues fue algo maravilloso que pudimos alternar y que estuvimos juntos en aquella ocasión. Pero también me recuerdo de aquella vez, de aquel viaje, de que habías incursionado en la cuestión de los noticieros tú. Sí. A ver, platícanos de esa onda, muy diferente, ¿no? De tus narraciones, la crónica, pero de estar en noticieros, ¿cómo estuvo esa onda? Sí, totalmente, digo, complementaria y diferente, ¿no? Yo hacía ya anteriormente y durante varios años eco. Porque en eco requerías de mucha gente, porque eran tantas horas. Y muchas veces, pues como a todos nos toca, ¿no? A picar piedra, pues de madrugada. De madrugada. De la mañana, todos eran en vivo. Todos los noticieros de eco, porque pues muchos iban, obviamente, en horario europeo y todo esto. Exactamente. Todos iban en vivo. Entonces, me tocaba como cada 2 semanas una de madrugada. Y no es que ya tuvieras tu madrugada y ya vámonos a dormir. No, en el día teníamos que reportear. Claro. Entonces sí eran unas friegas, pero te va curtiendo. Y en algún momento empecé a hacer suplencias. Hacía la suplencia de muchas noticias, ahí con Lolita Ayala, o estaba Amador Narcia en algunas ocasiones. Sí.
como me tocaba de repente hacer eco con gente como Abraham Sabludowski, pues ya me ubicaban, ya me conocían. Ajá. Y cuando requieren, no sé por qué motivo Anselmo Alonso dejó de hacer la suplencia de Beto Murrieta en 24 horas de la noche, Beto platica con Jacobo y deciden que vaya yo a hacer las suplencias de Beto Murrieta. Sí. Y ahí Beto iba mucho tiempo a Madrid, iba a las corridas o se pasaba mucho tiempo en Madrid. Sí. Entonces a mí me tocaba muchas veces hacer con Jacobo las suplencias. Imagínate. Sí. ¿no? Y después de ello, experiencia. no, pues es un aprendizaje con un maestro como Jacobo, que luego tuve también esa gran posibilidad de estar con él en el radio ya en sus últimos platicar días. de una exigencia muy particular. Muy particular, Sabludowski. sí, te checaba con su lápiz, ¿no? tu orden de edición y todo, a ver qué ibas a llevar y todo el asunto, ¿no? Pues eran clases de gratis, ¿no? Bueno, y además te pagaban con él. Y haciendo esas suplencias que ya para el último día de 24 horas, cuando sale Jacobo y entra... ¿quién fue el que entró? Guillermo, ¿no? Memo Ortega. Sí, Memo. Sí, ahí ya, ese último día, regresa Beto para hacer el último día de 24 horas. Y ahí yo dejé. Y al poquito tiempo, Rafa Bustillos, que tenía ahí un cargo ejecutivo en deportes, tomó la decisión él de que yo acompañara a Toño en el noticiero de la mañana. De la mañana. Sí. Y ahí es en donde ya me eché varios años. Sí. Varios años en el noticiero de la mañana con Toño. Estabas con Jorge, hacía el... Jorge Berry y Lourdes Ramos. Sí. Yo me acuerdo que estábamos allá en Australia e independientemente de todo lo que teníamos que hacer y de narrar, tú tenías que hacer el noticiero con Toño. Y la diferencia de horarios tremenda. Es que eso sí, la gente... igual no lo vislumbra de esa forma, pero tienes que vivir en todos los horarios, ¿no? Porque están las competencias, están los noticieros, están los programas, están todas las cosas. Y ahí estuve varios años con Berry. Luego empezamos a hacer giras por la República. Toño no iba porque él tenía muchas otras situaciones. Las asignaciones de los partidos. Las asignaciones y muchas otras cosas que hacer. Pero yo, como lo tenía hasta el fin de semana, pues a mí sí me mandaban a las giras con Lourdes y con Berry. Eran maravillosos. Iba también Mara Patricia Castañeda, porque era la que daba espectáculos. Entonces éramos ahí el grupo que viajábamos por toda la República durante varios años. Oye, entonces, bueno, trayectoria en noticieros y bueno, lo que has platicado dentro de tu trajinar en los medios, en los micrófonos. Y me acuerdo también, algo que me llamó mucho la atención y que disfrutaba porque la veía en el Canal 5, cuando de repente me platicaste, fíjate que me llamaron porque vamos a hacer la lucha de la WWE. Sí. Y dije, Chihuahua, ¿qué onda? Y la verdad... yo me divertía cantidad, que pasaba los lunes en la noche. A ver, platícanos cómo estuvo esa onda. De repente vas al Pancracio. ¿Qué patín? ¿Qué ondón? Pero me agarró de total sorpresa la Raw, que es la marca roja de la WWE. Sí. Después de los Juegos Olímpicos de Beijing, nos mandan llamar... Javier Alarcón y nos dice a Sahagún y a mí. A Javier, sí. Habíamos hecho, ¿cómo se llama? Las medallas del taekwondo. Entonces yo me imagino que a la empresa le gustamos como pareja. No, hombre, es que lo de del Rosario. Sí, Memo Pérez. Memo, sí, claro. Entonces se van a ir, nos llama y nos dice, se van a ir a un training camp a Nueva York de la WWE porque va a transmitir México. Y yo ahí nada más, o sea, ¿cómo? Si está el Rudo, está el Doc Morales. Sí. No, Magadán, todos ellos de la Raúl lucha. Sarmiento que narró lucha libre. Sarmiento, bueno, hasta el perro había narrado lucha antes que nosotros. Yo decía, güey, y en aquellas épocas me iba yo a ir de vacaciones. Pues, ¿qué vacaciones? Ya no me pude. Llevé a mi familia, afortunadamente íbamos cerca, y de ahí de dejar a mi familia me fui al aeropuerto y a Nueva York a estar en los training camps de la WWE.
que porque ya la íbamos a transmitir, no, pues fue un exitazo. No, fue un exitazo cañonazo. al grado de que previo a los partidos de la selección, para que el rating de selección todavía subiera más, Sí. ponían la lucha. Sí, sí, aunque sí. ya estaba grabada de lunes, Ajá. la volvían a poner como El previa. carry que le llaman. El carry ¿no? over, el famoso Sí. carry, para que luego en los juegos de la selección se mantuvieran y crecieran, obviamente, todavía más. Pero esos eran de ratings aquellos de 16, 18 puntos. O sea, eso es altísimo. Y muchos jóvenes de ahora pues se acuerdan, ¿no? De aquel momento. Yo llegaba a los estadios, la gente no me apelaba ni me hablaba de fútbol, nada más Kelly es mía, y el rey de los idiotas, y no sé qué, ¿no? Randy Orton, ¿no? Randy Orton y no, John Cena, que ahora se supone ya hizo mal. Oye, porque habían unos personajes Personajazos. muy importantes los que constituían el elenco del Raw. Sí, ¿y sabes qué? Ajá. Como hacíamos y nos divertíamos y hacíamos No, lo hombre, que queríamos Dios. con eso, había una junta todos los lunes o martes, no me acuerdo, durante la semana con la gente de la WWE. Ajá. Se quejaban todas las semanas de que por qué transmitíamos así, que por qué le poníamos apodos a los Sí, era luchadores. divertidísimo. Tenían ustedes unas ocurrencias increíbles. El poema Randy Orton de Sagún, qué belleza, qué belleza. Javier, que también tenía su cuerda inolvidable y queridísimo Javier Sagún, pero sí me acuerdo el impacto que causó la Kelly, que estaba, Kelly dirían de los chavos, Pietra. buenas tardes. ¿Cómo no? Y lo que le sigue. Y sigue siendo mía, por cierto. Ya. Un día viene, no sé si te acuerdas que viene a México. Sí. Y ahí vamos, ¿no? En el noticiero Es cierto que llegaron. Con Loret de Mola. Ajá. Y y ya es cierto que es tu novia, y le dice Kelly, que eres su novia, y Kelly, sí, somos novios, nos agarramos de la mano. No sé, ¿no? ¿Y qué te invita a comer? Y ahí empieza, no, pues quesadillas. ¿Cómo quesadillas, güey? No, Carajo, dices, oye, ya me lo llevas a los tacos de ahí de la banqueta, chico. Y luego le dicen, a ver, ponle el anillo de compromiso, y se lo voy a poner, y se lo voy a poner en otro dedo. Hasta ella me dice, Kelly me dice, ahí no va el anillo. ¡Carajo! No, le faltó decirme pen. ¡Yo chinga! No, pero estuvo súper divertido aquello. Sí, pero sí me acuerdo de esas narraciones, las ocurrencias. Tú eras el que decía, Javier, era Emilio, que quién sabe qué. Yo, ¡Emilio! No, pero es que eran muy simpáticos y le ponían una cuota de humor y padre que eso redondeaba la transmisión de no ser una cosa así seria ni nada. Uh-huh. Fue un trancazo. ¿Cuánto tiempo duraron esas transmisiones del Raw, oye? A ver, habrá sido que yo estuve de ese 2008 Ajá. como al 2013 más o menos. Sí, ves que Unos 5 años, ahora sí que era 4 un años. lunes en la noche de lucha, pero bueno. De lujo, luego se incorporaron Memo Schutz y mi compadrito Eric Fisher. Ajá. También le entraban ahí al rollo de las luchas muy, muy padre. Sí. Oye, pero qué bárbaro, ¿cuántos recuerdos de todas esas experiencias a lo largo de los años, una trayectoria tan especial, brillante que has tenido siempre, pero Pepillo, viniendo de ti. No, mi Pietra, digo, mucho terreno galopado en Televisa, pero luego llega el momento que dices, pues ya me voy, y luego, chispas, como Pietra, después de todo lo que ha hecho, la selección, todo lo que has platicado, todo ese trajinar y que te vas a ESPN, ¿cómo estuvo eso de que emigraras de Televisa? 2014 en el Mundial de Brasil ya había tenido yo algún contacto con ellos. Ajá. Incluso estando en Río de Ajá. Janeiro, tuve una reunión con la gente de ESPN que pues había un interés de las dos partes de que trabajara yo con ellos. De regreso del Mundial me invitan a Connecticut, porque la idea era que yo trabajara allá en Connecticut, en Bristol. Ándale, ¿no? sí. Sí.
O sea, que te fueras y que estuvieras allá. Que me fuera, sí. Ajá. Así me invitó uno de los altos directivos. Oye, perdón que te interrumpa nada más y no cortarte la idea. No. Entonces, fue como le sucedió a nuestro queridísimo Beto Sosa, que él sí se fue y estuvo en Bristol. Él estuvo en Bristol. Ajá. Al final no le cuadró Que y hace se un frío del regresó. carajo, Sí. ¿no? Pues esa es parte bueno, de la... a ver, de la- perdóname por No, pero es que interrumpirte. qué bueno que me lo dices porque es parte de la decisión que Sí. tomamos. Porque Rodolfo Martínez, uno de los altos directivos, buena persona, por cierto, me ve allá, yo voy con mi esposa, con Norma, empezamos a ver incluso dónde vivir, la escuela de Ya las niñas. andaban en el escauteo. Todo ese asunto. Y cuando en una de las juntas, las reuniones, dice Rodolfo, tomen en cuenta así algo, que aquí hay 5 meses de nieve, pero nieve, o sea, frío, ¿no? Frío profesional. Sí, yo nada más sentí la mirada de mi esposa. Ni volteé, pero... Sentiste una vibra. Una vibra Madre muy mía. especial, ¿no? De esas especiales de esposa. Hijo de... No, llegando al hotel, ¿te vienes tú? Si crees que yo me voy a venir a 5 meses en el frío a vivir en el bosque, estás loco. Si quieres, vente tú, yo vendré en verano, pero... Ahí te ves. No cuentes conmigo. Si sabes contar. No cuentes conmigo. Ándale. Híjole, por XY, en cuanto a la negociación, pues ya no llegamos a un acuerdo, pero sobre todo por lo de la nieve. Sí. Y yo El sentí clima. que se me habían cerrado las puertas. Que ¿no? se había disipado, pues, la Sí, oportunidad en su momento. Eso fue en 2014. Sí, señor. 2 años después, Armando Benítez, que es actualmente mi jefe y un amigazo, Ajá. me busca otra vez y me dice, oye, ¿no te interesa otra vez, pero ahora sí para trabajar en México? Ah, pero claro que me interesa. Claro ¿no? que yes. Sí, porque llega el momento y te pasó a ti, Pepillo, también. ya me cuentas que ya un Sí. año, ¿no? Ya Más de un- llevo un año trabajando un año. en Fox Sports. Sí. A mí me llegó el momento en donde dije, quiero salir de esta área de confort, que creo que en Televisa nunca estás confortable, ¿no? Porque siempre estás a ver qué más viene. A y lo las que sea. vivas, ¿no? A Sí. las vivas, pero Sí. dentro de esa área de confort yo decía, quiero como que hacer alguna otra cosa. Televisa no tiene tantos espacios porque no es un canal de deportes, ¿no? Sí. Concretamente, ahora sí con lo del TUDN y Sí, todo sí, esto, con ¿no? lo que ha venido posterior. Con lo posterior, Ajá. pero no era un canal tan... los eventos, obviamente, sí, porque los Sí. mejores derechos de transmisión los tiene Televisa, ¿verdad? Pero sí llegó el momento en donde dije, quiero como que poder expresarme yo más en un programa de polémica, Ajá. que la carrera como que me amplíe un poquito más el panorama, ¿no? No, a no solo narrar o hacer noticieros, sino Sí. que hacer un programa de polémica. Ya diferente. Sí, tomé la decisión, pero pues siempre con el nervio, ¿no? Que dices, a ver cómo me va a ir. Y voy a llegar con José Ramón a que Ay. me ponga unas atendidas de aquellas, ¿no? Y dije, no, pues no, pero sí quiero. Ya, fue como a partir de enero de 2017, ya, estoy ahí. Lo último que yo hice fue aquella final del 25 de diciembre de América Tigres, Sí. en el estadio de los Tigres. Ajá. 25 de diciembre, ahí me despedí Sí. y ya me presenté hasta enero en ESPN. En ESPN saliste de Televisa luego de tantos años. ¿Y tu debut en ESPN cómo fue? ¿Qué hiciste de arranque diciendo, aquí va a debutar Jorge Pietrasanta en ESPN? ¿Qué fue lo primero que hiciste ahí? Pasarela por todos los programas. Bueno, Y el eso primero, de rigor, para decirte bienvenido, ya Sí, sabes, sí, y no sí, sé sí. qué. Pero el primero era Capitanes con José Ramón Fernández. ¿no? Adentro. Además llegué y me ve y ya sabes, pues cómo es José Ramón. Sí, ya sabemos. Espérate al aire. Espérate al aire. Dije, puta. Momentito. Aguanta vara, mi rey más. La verdad es que sí vas con No, pues digo, porque... como dice el gran Hugo Sánchez, ¿no? Con las anginas acá, porque sí. No, ha sido un personaje, José Sí. Ramón Fernández. Ya, pero después de ese día ya te relajas, dices, bueno, no me trató tan mal. Fue un programa de polémica, estuviste sí. con José Ramón. Con José ¿Quiénes Ramón más estuvieron? recuerdo que estaba Héctor Huerta, estaba Roberto Gómez Junco. Ajá. Y si mal no recuerdo, también ese día me tocó con Paco Gabriel, que ahora somos una... No, me siento muy a gusto transmitiendo el fútbol, sobre todo el italiano con él. Ajá. Entonces,
Y ahí me recibieron de maravilla, ya sabes, Roberto ya lo conocía, No, pues sí, Paco que- como jugador, Sí. Héctor Huerta pues es un tipazo, y José Ramón al final se portó bien. No, pues imagínate, él, un antiamericanista, y tú llegabas de De Televisa, ¿no? Televisa, sí, no, y todavía durante mucho tiempo me siguió diciendo, tú que vienes de Televisa y que en América y no sé qué. No, Pero todavía, bueno. recientemente lo sigo molestando con lo mismo. Y siempre y tienes esa participación en el programa de nocturno y todo eso, Sí, ¿no? sí. Son regularmente entre míos de los 7, entre 3 y 4 días a la semana, del nocturno. Del nocturno. Porque hay otro en la tarde, en el que estoy también unos 4 días a la semana. Sí. Y otros tantos, otro que hace Beto Murrieta, que se llama Enfocados, varios programas y obviamente las transmisiones, ¿no? Sí, del de los fútbol. partidos. Exactamente. Oye, y ahora del programa que hacen, de la polémica, ¿qué me dices de Alvarito? Hijo, ustedes lo conocen de hace años por el béisbol. Conozco de hace muchos años por el béisbol, Le Alvarito. han creado un personajazo. No, güey. Ese de hace 20 y tantos años no era igual, ¿no? No, era igual. y no traía esas barbas, Ni ¿verdad? esas barbas, ni todo lo que tiene ya Alvarito. Sí, que sí, ahora sí. se rapó, ¿no? El otro día. No, qué clase de personaje. Es un personajazo, pero Oh, qué bárbaro. Sí. complicadón a veces. Es un estilo que creo que a mucha gente no le gusta. Ajá. ¿no? A mucha gente le cae mal, pero por lo mismo es un estilo muy popular. ¿no? Y crea polémica. Crea la luego, polémica, luego, pues ¿de ¿no? qué se trata esto? Sí. Yo me he enojado muchas veces con él ¿Le ha y él se tocado enoja, verte? sí. Un día se me subió a la mesa. ¿no? Se me subió a la mesa. Es que pasó, te vas a poner a Joder. bailar, güey. Sí. La verdad, sí, 2, 3 ocasiones hasta... Una, sobre todo fuerte, hasta nos mentamos la madre afuera del Ya te programa, alteró. ya. Y mira que te conozco que eres de mecha corta, pa. Soy mecha corta. Igual se me baja rápido, pero sí soy te mecha enciendes corta. así como cerillo. Como cerillito, sí. Oye, y en esos programas, por ejemplo, alternar con personajes como el Tuca Ferretti o Hugo Sánchez en la polémica, en la discusión. Para mí es un honor, primero, que muchos programas esté a mi lado sentado el mejor futbolista mexicano de la historia, porque Ajá. eso es a todas luces, ¿no? Sí. No hay nadie que se le acerque. Hay otros 2 que de trayectoria extraordinaria, pero nadie, o 3 podríamos decir, pero nadie como Hugo, ¿verdad? Nadie como Hugo Sánchez. Entonces, lo que Hugo Sánchez habla debe de tener peso siempre. Y para mí es un honor y tenerlo como amigo, porque nos lo hemos dicho, somos amigos, sí. ¿no? Además de compañeros. Entonces imagínate lo que es. Y del otro lado, el técnico más ganador de la Liga Mexicana. El Qué Tuca que honores. tiene su estilacho, ¿verdad? Es un estilo maravilloso. Es que la gente lo ve como un ogro, un gruñón. Pero caray, en el trato cercano es un pan de Dios, ¿eh? Es un pan de Dios, pero él dice lo que piensa lo y que se acabó, siente, ¿no? lo que siente y se acabó. Y si dice, como el otro día, no, el play-in es una jalada. Pues tiene toda la razón, pero en 4 palabras lo resume Ya. todo. Ahora 4 o sí que 5 palabras, ¿no? Un editorial como los de Fernando Marcos. ¿Te acuerdas? Don Fernando, ¿no? Sí, el editorial en 4 En 4 palabras, sí. Y entonces, ya a partir de qué año en ESPN? Enero de 2017. Llegué 17. precisamente yo el día 21 de enero de 2017. Ya 8 años. Corre el noveno, sí. En ESPN. Sí. Y luego vamos a dejar lo de ESPN y vamos a pasar a Espacio Deportivo de la tarde. ¿Qué recuerdos tienes de Espacio Deportivo de la tarde, mi querido Pietro? Bola de locos, ¿verdad? Éramos y siguen siendo ustedes. Qué cosa, oye. Qué tripleta esa, ¿verdad? Yo había Ajá. tenido con el Rudo algunos programas hacíamos uno en Eco en donde no, qué locura. Fuimos los primeros que empezábamos. Una vez me levanté, me paré y me levanté, Ajá. según yo muy enojado con el Rudo, porque estaba diciendo, le dije muchas jaladas. Sí. Me paro y me voy, pero la realidad es que yo tenía un evento de Juegos Olímpicos de Invierno y se me empalmaba. Ajá, sí. Entonces, para yo llegar a tiempo al evento, en una de las cabinas... Dijiste, aprovecho la coyuntura. Aprovecho y me paré y me fui, ¿no? No, cuando el que era directivo en aquel momento de ECO,
¿qué está haciendo ese? ¿Qué hace? Lo estaba viendo en su casa, ¿no? Me lo corren ahora mismo. Y entonces ya le dicen, oiga, señor, pero este programa es grabado. Ah, bueno, pero que no vuelva a suceder. Entonces ahí empecé a hacer cosas con el Rudo. Luego nos fuimos a Radio 13. Me acuerdo el del Rudo, programa Jorge que Pineda y yo hacíamos un programa. Luego Pineda estuvo también aquí con nosotros Sí. en Espacio Deportivo. Y ya, pues al final, los últimos bastantes años, el Rudo Rivera, en paz descanse, mi compadrito, tú y yo, en Espacio Deportivo, qué bien la pasábamos. Luego me mandaban a llamar, porque como yo era el gerente de deportes, Sí. entonces tenía ahí, digamos, esa responsabilidad de que mi Rudo no se fuera de la lengua. Y se iba todos los días. Que le gustaba, ¿verdad? Le gustaba. Todos los días se iba de la lengua y me mandaban llamar y me decían, oye, es que dile al Rudo, por favor. Y luego, pues no se podía, ¿no? Y yo le decía, Rudo, por favor, nos van a multar y bla, bla, bla. No entendió nunca mi compadrito. Un personajazo, el Rudo. Y en este programa que arrancó en el 2002, ahí ¿Sí? fue cuando comenzó el programa Espacio Deportivo de la tarde y el de la mañana que hacía con el Anselmín. En el horario, ¿cómo era? Anticonstitucional y atentatorio de todos los derechos humanos, ¿verdad? Pero entonces te tocó arrancar con el Rudo, con Javier Alarcón, ¿verdad? Jorge Pineda, Y primero. Jorgito, que le Jorge mandamos un Pineda saludo. primero y luego se incorporó poquito tiempo después, Muy Javier. Muy poquito rato. Javier Alarcón tampoco duró mucho, pero ahí estuvimos a mediodía. 2002 yo llegué, ese mismo año, unos días antes, pero casi por las mismas fechas, porque es enero de 2002, arrancó como gerente de Sí, deportes. exacto. Porque el programa, tanto el de la mañana como el de la tarde, arrancaron el 6 de enero 6 del de enero. 2002, al mismo A tiempo. partir de ahí, y yo salí de ahí hasta el 2013, entonces fueron 12 años. 2013. Sí. Sí, me acuerdo de esa trayectoria. ¿Qué recuerdos tienes de repente de que te acuerdes de que hacíamos el programa? Pues ya son las 3:15, ¿no? Tuyas. No, y ahora, carajo, que le agregamos, ¿no? Las 3:15 y que nació de una experiencia contigo vía telefónica. Sí, sí, sí. Aquella vez. Sí, dando yo mal los horarios. Y un día que dije, estamos aquí en Mérida, Michoacán, ¿te acuerdas? Mérida, Michoacán. Sí, no, y que estabas en una cobertura y yo también, no, ya la pausa del cuarto. Vamos a pausa porque son las 3:15 y ya eran cuarto para las 4. Y dije, las 3:15. Yo, oye, güey, ¿qué te pasa? Pepillo, son cuarto para las 4. Sí. Esas famosas 3:15 que ya tiene cuántos años, ¿no? No, ya, pues ya desde tanto tiempo. Los menús del Rudo. El Rudo que de repente daba, que iba a este restaurante, a todos aquellos que le Los gustaban. menús del Rudo, obviamente el Hall of Fame, el Salón de la Fama de tus sí. niños. Había unos bravísimos, ¿no? No, ¿cómo no? Unos bravísimos, me acuerdo del... Te di lo que quieres. Te decía, uno que me acuerdo mucho, ¿no? A la que le decían, ingresen al Salón de la Fama a la bandera de Estados Unidos. ¿No te acuerdas de esa? Pues decían, porque la clavan hasta en la luna. No, Perdón. No, está bien, porque eso sí es cierto. El panza de árbol. También lo ingresaste al Salón de la Fama, recuerdo, que porque le hacía sombra al pájaro. No, eran unos personajes. Y eso que ya el perfil cambió después, ¿no? Pero sí teníamos esos escarceos de ese tipo de cosas. La pionera que fue aquella, la niña bote de basura que nos escuchaba. Esa fue la primera, ¿verdad? La primera entronizada al Hall of Fame. La niña bote de basura que nos escuchaba, creo que en Puebla. Hijo, no. Qué barbaridad, qué bueno, no. No sabes cuánta gente me dice todavía acá, ahora que nos escuchaba, varios compañeros, el mismo Alvarito, y también muchos nos escuchaban todo el tiempo en Espacio Deportivo. Oye, pero... Ya si nos daba tiempo hablábamos de deportes. Si daba tiempo. Y luego nos tocó hacer viajes. ¿Te acuerdas que llegamos a ir a Oaxaca a hacer el programa? Claro. Ahí nos echábamos unas buenas comiditas también, ¿no? Sí. Oaxaca, Querétaro. ¿A dónde más fuimos? Sí, llegamos a ir a Puebla. Puebla también. Llegamos a ir a Puebla. En alguno de esos viajes nos llegó a acompañar
Arturo Bricio Carter. Don Arturo Bricio Carter. Sí. No, que también un personajazo de sus anécdotas y todo. Es un gran platicador, Sí, por sí. eso sus conferencias, sus clínicas, sus conferencias Claro, tienen tanto no. éxito porque es muy buen conversador, muy Oye, y bueno. luego esos remates de esos programas en la noche que ahora sí que nos agarrábamos a tubazos, ¿no? Tu vaso, tu vaso. Tu vaso y mi vaso. No, qué Como cosa. aquella gran noche de Beijing, mi querido Pepillo. Oye, de veras, esa se la tenemos que platicar, se la tienes que platicar a nuestros amigos, porque fue algo muy particular ahora que lo sacas a colación. Cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Beijing en China en el 2008, que de hecho, hay que mencionarlo, nos tocó, por supuesto, estar, y además éramos roomies, aquí con el señor Pietrasanta, fuimos roomies tres semanas, y teníamos que hacer el programa, batallando a ver a qué horas nos tocaba para poder hacerlo, ¿te acuerdas? Sí, porque con los movimientos de horario, con la responsabilidad del radio, con lo que teníamos que hacer de la tele, de las poder asignaciones que nos daban. coordinar. Sí, los horarios sí estaba un poquito complicado, luego ni dormíamos, pero ya al final no dormimos por otra razón. No, por otras razones, ¿verdad? Pero luego nos tocaba ahí en el corte, ya va a ser la hora del programa para hacerlo en vivo. Entonces así nos traían del tingo al tango, como suele suceder en unos Juegos Olímpicos, pero terminan los Juegos Olímpicos un domingo y teníamos 2 o 3 días para regresar a México. Sí. Ese primer día, ese lunes, ¿te acuerdas esa sesión? Nos fuimos a comer tú y yo, Pepillo. Y además que fuimos al famoso Mercado de la Seda. Del Mercado de la Seda nos fuimos a comer. No sé si habíamos ido algún otro día juntos, pero yo ya había ido antes a comprar algo. Sí, nos había tocado el pato, comer pato. Ese día del pato estuvo bueno también. No, el la famosísimo joya. pato laqueado. Pero ese día, pues nos vamos al Mercado de la Seda. Ya tranquilos, ya se acabó. Fue un exitazo el evento. Televisa ganó, como casi siempre, ¿verdad? Pero no todas, pero eso sí ganó. Esa sí ganó. Esa sí se ganó. Sí. Y ya, ¿no? Y luego la comidita, ¿no? Y unos cuantos tubazos. Que fue comida-cena, porque quiero decirles que el Mercado de la Seda nos lo recomendaron tanto y fuimos. Me acuerdo que nos encontrábamos a deportistas de las diversas delegaciones y comentaristas de diversas cadenas y de todo, porque era un edificio como de 7 u 8 pisos, ¿te acuerdas? Es algo impresionante y ahí encuentras lo que quieras, de productos, lo que quieras y verdaderamente son originales, ¿eh? Digo, no sé en dónde le puedes encontrar que no sean, pero... No, hombre. Y le regateas a la gente, al grupo de mexicanos que iban, nuestros maravillosos productores que iban a meterse allá todos los días a regatearle a los chinitos. Como si estuviéramos en la lagunilla. Haz de cuenta. Pero ¿sabes qué, mi Pietra? Me acuerdo que luego los que vendían en los diferentes locales de todo, porque había uno de seda y había otro de reloj, de lo que y dijeras. de bolsas y de trajes y bueno, de todo, y eran como muy agresivos porque casi te obligaban a que les compraras algo. Sí, y te siguen, ¿no? Sí, vas caminando y te siguen hasta que o te convencen o te desesperan. Pero es padre ese regateo ahí adentro, ¿no? Regateo es como un mundo muy especial. Y vendían de todo, y luego vendían cosas, digamos, algunos que no eran originales, pero decías, está pero perfecto, ¿no? Es que unas copias increíbles. O sea, no lo encuentras en dónde, ¿no? Tiene el que no sea original. No se lo encuentras. Que hasta te daban los catálogos, me acuerdo que que encargaron una bolsa, ¿de cuál quiere? De aquí tenemos y el catálogo de Louis Vuitton y de las que querías. Esta y todo, ¿verdad? Sí. Y luego llevaban la bolsa o lo que sea. Burberry, aquí está. Y los herrajes perfectos. Y dices, ¿qué es esto? No. Sí, y todavía les regateaban. Les regateaban y le bajaban el precio. Claro, empezaban altos, no había que decir. Luego pero fue una experiencia increíble el Mercado de la Seda. Después nos fuimos a comida, cena, a todo dar. Empezamos tú y yo, Pepillo, comiendo, cenando. Comiendo, cenando. Y luego
¿Qué fue lo que sucedió, mi Pietra, cuando terminó en un restaurante de un hotel allá en... Pues en Bellén? vámonos al hotel, ¿no? Ya llegamos al hotel después de la comida-cena. Ahí estaban Javier Sagún y Paco Villa. Que paz descanse, los dos muy queridos Ahora amigos. Sí que ambos dos. Ahí con el famoso chinito que nos recibió a groserías, a peladeces. El primer día que llegamos a China, por recomendación de Miguel Gurbitz, que le enseñó 2 o 3 peladeces. Cuando lleguen estos personajes, recíbelos así, ¿no? Y así nos recibió. No lo digo porque eso sí me da pena, pero ya nos quedamos los 4. Pero ya, es que ya era tarde, ya era tarde, y nos sentamos los 4. A cantar. A cantar, y luego empezaron a poner las canciones y todo este rollo con Paco y con Javier. ¿Hasta qué horas nos quedamos? Temprano. Temprano. A las 7 de la mañana. No, temprano. No, ahora sí que fue una velada madrugada increíble, la disfrutamos. Ya con el deber cumplido, ¿verdad? Ya se había terminado todo el rollo, pero sí la pasamos y cantamos y platicamos y bueno, fue algo muy padre, pero después ya, digamos, se acortaba el tiempo de que estábamos allá y nos faltaba algo muy importante, visitar la muralla china. La muralla china. ¿Te acuerdas a qué hora íbamos? Porque la fiesta, la platicadita y la musiquita la acabamos a las 7. A las 7 de la mañana ya llegamos al cuarto y ya acostamos un rato y ya a las 10, 10 y media, a las 11, ya hay que levantarnos porque tenemos que ir. No vas a estar ahí y por una convivencia, pues te vas a perder la muralla china. No. Entonces, me acuerdo que de alguna manera conseguimos a un taxista. Un taxista. Tú conseguiste al taxista. Pero luego todos teníamos que así con algún letrerito o algo porque no hablaban nada. Sí. Que nos llevara a la muralla. Difícil porque incluso pues en China los letreros en las calles no traen inglés, no traen más que el chino. Entonces, y es difícil comunicarse. Nosotros nos manejábamos con algún traductor chino también, ¿no? Que te hacía la vida un poquito menos complicada. Y luego que consiguieron en Televisa una serie de chavos que estudiaban allá en Beijing. Y ellos eran los que nos ayudaban. Sí. Pero ya después el evento ya había acabado. Pues, ¿cómo le haces para conseguir el taxi para irte a la muralla china? Pues ya lo consiguió y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos porque... Me acuerdo a Badalín, que era el lugar más cercano a la muralla, y entonces ya nos llevó, estaba pues más o menos a unos kilometrillos ya. Había varios. Ya, recuerdo no perfecto que ya para subir a mí me llamó la atención en aquel entonces porque dije, un Starbucks aquí para entrar a la muralla china. ¿Qué diría Mao? ¿Qué diría Mao? Sé tú. Pero, y ahí me compré mi tacita de la muralla china. Exacto, del Starbucks, qué curioso. Y ahí ya fue cuando subimos. Que llegamos, le dijimos al taxista que nos esperara, mejor que ahí, y ya nos dedicamos y estuvimos pues varias horas en aquel teleférico que nos llevó al punto donde pudiéramos caminar. ¿Te acuerdas? Yo creo que en lo particular mi Pietra ha sido una de las experiencias más distinguidas o más importantes de mi vida, el poder alternar y caminar sobre la muralla china. Sí, es una experiencia totalmente diferente, ¿no? En un lugar completamente distinto, con una cultura que igual y no, en mi caso no podemos de repente entenderla muy bien, lo que es y las dimensiones que tiene, pero el caminar por ahí, el pararte ahí, sí es algo inolvidable, ¿no? Algo muy... Afortunadamente en los viajes de nuestra chamba, Pepillo, sí hemos podido conocer muchos lugares muy afortunados y muy bonitos, pero este es uno de los más especiales, la muralla china. Sí. O sea, de una historia milenaria, ¿no? De que íbamos caminando y hasta donde le llega a uno la vista, que serpenteaba, ¿te acuerdas? Y bueno, más de 3,000 kilómetros. No te da la vista, no te da. Aquella fue una experiencia increíble que bueno, la recordamos, nos sacamos fotografías y demás, y que nos llamaba la atención, ¿te acuerdas de lo que caminamos y luego que subíamos y que los escalones no eran simétricos? Es más difícil subirle así, ¿no? Sí. Le pasa a uno que de repente en una escalera hay un escalón distinto y madres, ¿no? Entonces ahí había que ir midiéndole casi por escalón. Sí, que no tenían el mismo nivel.
Y luego nos decían que, digo, los chinos han sido guerreros de prosapia, ¿no? Y que era porque, pues digo, en los conflictos que tenían y todo, si los enemigos y todo iban, pues al tratar de subir rápido, No podían. no cobraban ritmo porque... Y estos ya se la sabían. ya se la sabían. No, que de verdad que ese viaje a China fue fantástico, esos Juegos Olímpicos del 2008, por lo que también platicabas, la narración del taekwondo y todo aquello. Sí. Oye, María Bonita. María del Rosario, maravillosa. Sí. Oye, ¿y te ha tocado en alguna ocasión, si has tenido el tiempo, te ha tocado escuchar lo que es Espacio Deportivo de la Tarde actual, el desmadre que hacemos y decir tantas babosadas y barrabasadas? Toluco, Alex Cervantes. Bueno, ya. Con el reportero vulgar. El reportero vulgar, por piedad. Ay, y el compaye, que ya no está, ¿no? Pero el compaye también era una cosita. El compaye, qué bueno. No, sí, claro que me ha tocado. Sí. Oye, sigue siendo muy divertido. Oye, ¿y qué te parece en relación a lo que hacíamos antes con el... o con Poquito Pineda, ¿no? Éramos decentes. No, bueno, no, ya lo dijiste todo, ya éramos decentes, ya aquí es una peladera. Y acá entre nos no les dicen nada y los Ibarra. Pues sí, nos han llamado la atención, pero luego pero les ha valido más también. Cálmense 2-3 días y siguen por lo mismo, pero ya más recientemente, la verdad que hemos recibido un gran apoyo y lo que me llama la atención es que nos escucha muchísima gente. Claro. Claro, porque es un formato muy diferente. Es un perfil muy especial que manejamos. Porque además no es... Porque hay muchos perfiles de programas obviamente muy buenos, pero muy serios, que te informan o que te polemizan. Hay otros que hacen mucho de ataque, ¿no? Al deportista. Sí. Incisivos. ¿No? Incisivos. ¿no? Este es literal un desmadre. No, pues y fue el formato que más o menos ustedes ya lo pulieron ahora a lo que es en la actualidad, pero empezamos nosotros exacto, tres, ¿no? No podíamos ser, a pesar de que el rudo era así de que empezamos y yo le decía la segunda y como quieras. Sí, claro. Con Alarcón no era igual porque él es muy diferente. Su estilo es muy distinto. Pero entonces ya nos encontramos nosotros tres y a lo que es ahora, pobre reportero vulgar. No, que digo pobre, que vaya. que ya es bien tarde. Sí. Y mi tocayo de Valdés no les dice nada, Jorge. Pues también, no. ¿Verdad? ¿Los jalones de orejas o no? No, de repente nada más, pero bueno. Ahora hemos tenido mucho mayor libertad de decir tantas barbaridades. Porque también la vida va cambiando, ¿no? Los momentos van cambiando. Sí. Y no es igual cuando yo salí 2013, que estamos hablando hace 12 años. Sí, ya hace 12 años que fuiste a Radio Centro. Fui a Radio Centro, gracias a Dios, Pepillo. Al día siguiente que dejé yo Grupo Asir, me llamó Pancho Aguirre, el que era en ese momento el mandamás, porque ahora ya es su hijo Juan, claro. Que es buen amigo mío. Y tenemos ahí proyectos, pero pues ahorita no se ha podido concretar por diferentes cosas, pero Pancho Aguirre me llama al día siguiente y me dice, oiga, me enteré que usted ya no está en Grupo Asir, ¿cómo estuvo? Ya le platiqué, mire, es así, asado y no sé qué, pues los viajes y me dice, ¿por qué? Porque recuerdo que era fin de semana, sábado. Sí. ¿Por qué no se da una vuelta acá a la casa el lunes y hablamos? Wow. Pues sí. No, pues ahí voy el lunes. ¿No? Ahí voy el lunes y estaba Juan. Juan es muy joven. En aquel momento era muy, muy jovencito. Sí, pues sí, claro. Y él iba a tomar las riendas de la empresa. Y ya traía nuevos proyectos. Entre esos proyectos entré yo. Y es en donde empecé, cuando sale Domínguez Muro, a hacer el espacio de Jacobo. Que tenía noticiero a la 1 por ahí, ¿no? De 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3. Luego estábamos nosotros. Estaba con Carlos Albert. Con Carlos, sí. Luego Edgar Valero. Y a mí me tocaba hacer ahí con Jacobo. Tristemente, el último día que él fue a trabajar ya no podía. Pobrecito, ya estaba muy malito. Sí. De ahí llegó Sarita, su esposa. Terminamos el noticiero. De ahí Sarita se lo llevó al hospital y pues ya no salió. Tristemente algunos días después falleció.
Sí, pero hasta el último día él Ahí de estaba. entrar al hospital, de ahí se fue al hospital. Nada Sí. más lo que veas que era este señor maravilloso a los 87 años de edad tenía en aquel momento. 87 años. Entonces, te tocó lo último de... Su última transmisión. De Jacobo Saludowski. La última transmisión Sí. del gran Jacobo. Y ahí con Carlos Alberto. y no, y Carlos que tiene su... Uy. jiribilla. Es otro pan de Dios, pero le pones un micrófono y agáchense todos porque vienen los Se balazos. transforma, Carlos. Sí. Te ha tocado lidiar con diferentes caracteres a lo largo de tantos Sí, años, ¿no? sí. Y te tienes que... Y has tenido también la habilidad de poder acomodarte con diferentes personalidades. Sí, algunos cuestan mucho trabajo, Sí, la claro. verdad. Carlos, fíjate que no me tocó tanto, porque además cuando ya son de tanta trayectoria, ya los conoces Sí. más o menos. Sí. Y ves que se portan bien contigo, pues te cuesta, es más fácil, ¿no? Sí, claro. Pero hay otros sí que son complicados, ¿no? Ya hemos hablado de Álvaro, son personalidades un poquito difíciles, ¿no? Sí, complicadas. Pero uno se adapta. No, bueno, tú eres un maestro para eso, papi, para adaptarte con toda la gente. Yo creo que tú nunca te has peleado con absolutamente nadie. No, creo que no. No eres de No, esos. no. Tú, Toño, son de esos pocos que mantienen una ecuanimidad siempre y a cualquier situación difícil la sacan con una sonrisa. Ese es no, de verdad que ese es un don. Es un don el que ustedes tienen porque es difícil. Y como dices, yo que soy mecha corta, igual se me apaga, pero se me No, prende rápido. pero de repente, ¡pum! Así como un cerillo, un cricket. Sí, ¡Ay, ándale! Chihuahua! Sí. Oye, entonces, bueno, ahora, de lo último que te tocó del licenciado Saludowski, en Televisa, el último mundial, ahora sí que puedo decir el último mundial en Televisa. Sí. ¿Cuál fue el de Brasil? Brasil 2014, sí, para Rusia ya estaba yo en ESPN. ESPN, sí. Y obviamente ya me eché también. El último fue ahí. Empecé yo como primer mundial haciendo algunas cosas, no narrando en Estados Unidos 94. Ya el de Francia 98 ya lo narré. Y hasta ese. Y todavía recuerdo que de los primeros días que ya estaba yo ¿cómo se llama? En ESPN, bueno, para el Mundial del 2018, de las primeras ocasiones que me tocó encontrarme a todos los compañeros fue viajando al sorteo de la Copa del Mundo, a Rusia. A Rusia, me tocó hacer el sorteo allá con el frío maravilloso. No, ya me imagino. Y además estando en la Plaza Roja, nevando y sin tener los derechos de transmisión de meterte ahí al Kremlin. Ahí con el frío bruto, ¿no? Pero lo que sí recuerdo muy bien es que yo viajé en ese momento, es una política de viajar en business class, ¿no? Cuando son viajes largos. Ajá. Entonces yo ya sentado así en mi business class como jefe, como diría mi perro, como jefe, y veo pasar a Toño, a Francisco Javier, a Beto Sosa, y yo en primera clase, y ellos atrás. ¡Adiós! En la clase turismo, fila 34. Sí. Oye, entonces, ese fue tu primer mundial ahí en Sí, el de Rusia. 2018. Rusia 2018, afortunadamente sí, gracias a Dios he viajado a los dos que he tenido acá y algunos otros viajes que hemos ido, que tratamos de echar hombre. que ese fue un albur, ¿no? de Santi Jiménez, que en su primer partido en el estadio de San Siro, pues vamos, ¿no? Y vamos, pero con el albur de a ver si juega y a ver qué pasa. La si no juega, ¿no? ya el viaje ya te lo echaste y a ver qué te dicen los jefes por andar incitando, ¿no? No, del debut de Chaquito. Y gracias a Dios fue titular e hizo gol, así que deber cumplido. Le salió redondo todo aquello. Hombre, cuántas experiencias, cuánta historia. De verdad, mi querido Pietra. Y además, independientemente de lo que ha sido el trabajo, que has formado una familia maravillosa con tu esposa, Gracias, con tus hijas tan exitosas, eso me da mucho gusto porque me tocó conocerlas muy chiquitas desde que hicieron la primera comunión. Ahí estaba. Ya trabajan y ya hicieron la carrera las dos, ya están en el rollo de la maestría, entonces. Pasan los años y de verdad me da un gusto enorme que estés aquí conmigo. Te estimo desde siempre, ya lo sabes. Yo también, Pepillo, yo también. Y sobre todo, pues haber tenido la oportunidad de trabajar juntos tantos años. Muchos de años. haberlo disfrutado en diferentes coberturas que hemos platicado.
y sobre todo que sigamos dando guerra. Seguimos dando guerra, que es importante, ¿no? Que ya te pusieron a chambear más, ¿verdad? Ya. El buen Pepe. No, a mi hijo y con Esteban, ¿verdad? Aquí el Esteban. Nuestro director de todo, pero muy contento de poder tener estas pláticas y sobre todo con personas tan queridas para mí como lo eres tú, mi querido Pietro. Ah, mi Pepillo. Y que sigas manteniendo esa trayectoria, esa dinámica, ese entusiasmo narrando el fútbol, que me encanta cómo lo haces y te lo he dicho desde siempre. De todo corazón, Pepito. Te lo he dicho también muchas veces, cómo disfruto tus transmisiones ahora en Fox, ¿no? Del béisbol, del americano y los tres amigos, pues obvio, ¿no? Ahí seguimos. De históricos. De verdad que qué gusto que estés aquí. El mayor de los éxitos, que sigas triunfando en ESPN, en tus narraciones, en tus programas, en tus proyectos que me imagino tienes o vas a tener. Sí. Lo mejor, y ya sabes que cuentas siempre con mi amistad y con mi aprecio. Pepillo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias, mis niños adorados. Un placer estar con mi querido Pietra aquí en Pepe y sus amigos. Y les recuerdo, estén con nosotros, suscríbanse a mi canal de YouTube y nos siguen en Facebook, en Instagram, en fin. Gracias a todos. Adiós, niños.